Ahora, si se fijan en la tabla empresa, la mayoría de los tipos de datos que estoy ocupando aquí es de tipo binario, que ya mencioné que en el momento de que estos pasen al sistema gestor de bases de datos, toman el tipo de archivo llamado blob, que es para almacenar archivos binarios. ¿Por qué esta tabla empresa solamente ocupo lo que es el método binary? Porque bien en el atributo nombre de empresa podría utilizar el método string o el método text. El más adecuado sería el método string y luego defino después de la coma la longitud de caracteres que va a aceptarme este atributo. El atributo dirección empresa sin ningún problema pude haber utilizado el método text. Lo mismo con el correo empresa, bien podía haber utilizado el método string, al igual que para teléfono de empresa. Pero ¿por qué solamente ocupo el método binary en esta tabla especialmente? Porque aquí voy a almacenar registros correspondientes o datos correspondientes a las empresas. Entonces, al yo definir que el tipo de datos va a ser binario o blob, estoy dándole una capa de seguridad a estos datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene un atacante a registrar mi base de datos, lo que va a encontrar en esta tabla va a ser archivos que se podrían definir como, va a encontrar datos que se podrían definir como datos basura, porque simplemente no va a entenderle para nada lo que quieren decir esos datos. ¿Por qué? Porque al yo definir que va a ser un dato binary, es porque yo voy a cifrar la información. Y esa información cifrada es la que yo voy a almacenar dentro de estos atributos. Entonces, cuando el atacante acceda o por alguna XY razón logre acceder a esta tabla y quiera saber cuántas empresas hay acá, yo estoy protegiendo la información de la empresa. Entonces, yo obtengo los datos de un formulario, los cifro y ese dato cifrado es el que yo almaceno en mi tipo de datos blob correspondiente a cada atributo. Y una vez que yo vaya a mostrárselo al usuario a través de la interfaz gráfica de usuario, tomo ese archivo cifrado o ese dato cifrado almacenado dentro de estas propiedades, lo descifro y luego obtengo el valor original o un valor legible para mi usuario final. Y ese valor legible es el que yo le voy a mostrar a ese usuario. ¿Por qué? Porque este usuario sí tiene el permiso para poder ver ese valor legible. Mientras que un atacante malicioso lo que va a encontrar es algo que no se va a poder leer y lo podía considerar como información basura. Por eso en la tabla empresas ocupo solamente el método binary. Si no me equivoco, también lo ocupo en lo que es la tabla de contraseña. Si se fijan acá, el campo de contraseña tiene que ser cifrado, lógicamente. Entonces estoy protegiendo las credenciales de acceso de mi usuario. Protejo los datos de la empresa y los datos de acceso de mi usuario, que como mencioné anteriormente, el usuario o la que se podía haber definido como una entidad usuarios, si recuerdan, se llama entidad colaboradores, que aquí la tengo por acá. Colaboradores, aquí está. Estoy protegiendo la información de los colaboradores de la empresa X, Y o Z. Entonces la empresa X tiene N colaboradores. Estos colaboradores son registrados en la tabla colaboradores porque son colaboradores que hacen uso de los activos de la información. Y yo debo de definir qué colaborador usa qué activo. ¿Cuántos colaboradores usan qué activo? ¿Cuántos activos de información son utilizados por cuántos colaboradores? Entonces yo registro el nombre del colaborador,
aquí esto lo tengo un error acá porque en lo que es el tipo o en el método binary no se define lo que es el tipo o la longitud. Y el correo el correo me refiero al correo a nivel de empresa. Como ustedes saben, las empresas tienen sus servidores de correo propios, lo cual les permite definir un correo con una terminación correspondiente al nombre de la empresa. Entonces ese es el correo que yo almaceno acá. Entonces, para proteger la información de la empresa y de las credenciales de los usuarios que van a utilizar esta aplicación, entonces yo ocupo el archivo binary. En este caso, estos dos atributos permiten valores nulos. Este no permite valor nulo y tampoco permite que exista otro colaborador que tenga el mismo correo. Y acá tengo otras relaciones, porque estoy creando claves foráneas. Estas relaciones las voy a explicar un poco más adelante, pero si se fijan, esta relación es diferente a estas dos relaciones que están acá arriba. ¿Y qué es lo que la hace diferente? No me refiero al nombre de los atributos, ni tampoco al nombre de las tablas que se están relacionando. Me refiero al método que viene acá que se llama default. En el sistema gestor de bases de datos de MySQL Server, nosotros podemos definir un valor por defecto para un atributo en específico. En este caso yo estoy definiendo que este atributo que se va a encontrar en esta tabla va a tener un valor por defecto que va a ser el 1. ¿Pero qué significa ese 1? Bueno, como estoy relacionando este atributo con otra tabla, esta tabla sí tiene definido valores y entre esos valores está el número 1. Me voy a ir aquí a la tabla tipos colaboradores y aquí está ID tipo colaborador como clave principal. Y aquí la tengo, clave principal y clave foránea. Entonces esta tabla va a registrarme datos. Aquí ya sabemos que el método ID genera automáticamente de uno en uno por cada registro que se realice sobre esta tabla, lo que quiere decir que por ley aquí vamos a tener un registro con el valor de 1 en su clave primaria. Si recuerdan, en el modelo de entidad relación de los videos anteriores yo expliqué que la entidad colaboradores tenía un atributo llamado tipo y que al lado de ese atributo llamado tipo había una numeración, y esa numeración hacía referencia a dos cosas. Uno, los colaboradores que además de ser colaboradores son usuarios de la aplicación, y dos, los colaboradores de la empresa que no son usuarios de la organización, pero que aún así deben de ser registrados porque yo necesito saber cuáles son los colaboradores que ocupan activos de la información en la organización. Entonces para eso me sirve esta tabla llamada tipos colaboradores, porque aquí registro solamente dos valores. Esta tabla solo me va a contener dos valores o dos registros. En el número 1, los colaboradores que son usuarios, y en el número 2, los colaboradores que no son usuarios. Entonces, al yo decir que el 1 hace referencia a los colaboradores que sí son usuarios, estoy diciendo acá, tómame por defecto el valor de 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realice un registro en esta tabla, yo ya sé que el valor por defecto que se va a insertar en este registro va a ser el número 1. Y yo ya sé que este número 1 que va a existir en esta tabla hace referencia al número 1 de la tabla con la cual se está relacionando, que significa que es un colaborador que es usuario de la aplicación. Entonces quería que se notara este método default. Aquí tenemos otra vez de nuevo el método default y la lógica es la misma.
Ahora tengo lo que son las contraseñas. Aquí ocupo de nuevo el método default, lo que quiere decir que me estoy relacionando a una tabla que previamente va a tener registros. Si recuerdan, en lo que es el atributo, en la entidad colaboradores, yo tengo un atributo llamado contraseñas. Y al lado de ese atributo contraseñas yo tengo una numeración. ¿Y qué significaba esa numeración? Significaban 3 tipos de datos: temporal, activo e inactivo. Entonces esta tabla llamada tipo contraseñas solamente me va a almacenar 3 registros: 1 activo, 2 inactivo, 3 temporal. Y por eso le defino acá a esta clave foránea que por defecto me va a tomar el número 1. ¿Para qué? Para que cada vez que yo realice un nuevo registro sobre esta tabla, por defecto sea el número 1 el que se inserte en este atributo clave foránea. Y ese 1 hace referencia al valor de la clave primaria de esta tabla. Entonces, recordemos lo que es el modelo entidad-relación de los videos anteriores. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla en la caja de comentarios. Voy a tener que cortar hasta acá. Vamos a ejecutar esto. Ya preparó la base de datos y está comenzando a correr los elementos de migración, ejecutando primeramente el método down y luego el método up. Finalicé, voy a limpiar pantalla. Voy a ir a mi sistema gestor de bases de datos. Voy a darle clic al nombre de la base de datos. Me carga y ya puedo ver aquí abajo en la parte lateral izquierda todas mis tablas correspondientes al modelo entidad-relación de los videos anteriores. Aquí al lado, aquí en el centro también puedo ver de una forma un poco más detallada lo que son estas tablas. Voy a entrar a lo que es contraseñas, la tabla contraseñas, a la opción estructura y puedo ver que la estructura se creó satisfactoriamente. Aquí puedo ver que esta es un índice o clave extranjera. Más abajo me lo menciona de una forma más específica. Dice que la columna ID contraseña es una clave primaria. La columna ID tipo contraseña y el ID tipo colaborador es una clave foránea o clave extranjera, lo que quiere decir que esta tabla se está relacionando con alguna otra tabla y funcionó sin ningún problema. Hasta aquí vamos a dejar este video de lo que es la creación de las tablas utilizando lo que es el Code First de este curso Aplicación Web Progresiva para el Control de la Seguridad de la Información basada en el estándar ISO 27001. Si les gustó este video, denle like, compartan este video con sus amigos y compartan el curso completo o la lista de reproducción del curso con sus compañeros. Dejen abajo en la caja de comentarios, sus preguntas o lo que quieran especificar en las cajas de comentarios. Suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanilla para que obtengan el mensaje de que ha sido cargado un nuevo video. Recuerden que me apoyan de forma principal con sus suscripciones y con su compartir los videos, y de forma secundaria con sus likes y con sus comentarios. Ayúdenme a poder alcanzar la meta de obtener 1000 suscriptores.
Nos vemos en el siguiente video.